Hay una historia que conocemos, yo creo que es muy famosa, que data del siglo XVI aproximadamente, que está añadida a las historias de la Mil y una Noche. Para el que no entienda un poco el contexto, las historias de la Mil y una Noche trata un poco de las historias de Sherezade, de una de las esposas del sultán que lo embelezaba para que pasaran los días, ¿no? Y le contaba una historia diferente todas las noches. Esa historia que conocemos es la historia de la lámpara del genio de Aladino. Esa historia originalmente no pertenecía a la historia al compendio de historias de la Mil y una Noches. ¿Ok? Fue añadida aproximadamente en el siglo XVI. ¿Ok? Y en el siglo XVIII fue traducida en una traducción por Antoine Galard, ¿ok? Que fue el famoso escritor que ya conocido en la actualidad de la modernidad, ¿no? Porque todo lo que es las Mil y una Noches data del siglo IX. Entonces es bien antiguo, ¿no? Pero la realidad es que la historia de Aladino es una historia que se le han hecho muchas versiones, se han hecho muchas adecuaciones a la modernidad, incluso que la más famosa fue la de 1992 de Disney, de la historia de Aladín, la caricatura. Muchísimo, me acuerdo que la vi en el cine sentado así en las escaleras porque estaba así full el cine. ¿Ok? Estaba yo pequeño. ¿Qué trata esa historia? Trata de un joven, por lo menos hay unas diferencias con la historia original. La historia original que es una historia asiática, no árabe, ¿ok? Pero en el siglo XVI empezó a escucharse a nivel sirio. Por lo tanto, pero originalmente la historia data de Asia, de un joven que supuestamente era muy vago y su papá no tenía dinero, pero él no quería nada, y se encuentra con este mago que lo convence de buscar ese mago le da un anillo y tenía la lámpara, o sea, eran dos objetos. Después se versionó y es a lo que se conoce hoy día, ¿no? Pero el principio es el mismo. ¿Qué vemos de esa historia? Punto número 1, que Aladín entra a la cueva que fue convencido por el mago Jafar, ¿cierto? Para buscar esa lámpara, ¿ok? Claro, él no sabía que estaba buscando. Pero vemos algo muy particular, que era que frota la lámpara, o frota el anillo también, que dice la original, y el genio sale con unos deseos que cumplir, ¿no? Unas órdenes a seguir. Lo interesante de la historia original es que no era solamente la lámpara, sino era el anillo también, que tenía un genio, y además de eso eran deseos ilimitados, además, decía la historia original. Imagínate tú. ¿Ok? Yo no sé si usted lo ha pensado en algún momento de su vida. Uno como cuando es niño no lo puede llegar a pensar. Incluso hay gente que llega adulto todavía pensando en eso. Y dice, si yo tuviera una lámpara de deseo, ¿qué pediría? ¿Qué haría? ¿Cierto? Algunos dicen dinero, poder, salud, fama. ¿Cierto? Ser el hombre más poderoso de toda la tierra, como quería Jafar. Ser el más rico de todo. Que haya paz mundial, algunos que son más loables y más nobles. Pero no leen la Biblia porque la Biblia dice que cuando hablen de paz es que Cristo viene. Lean la Biblia. Ay, quiero paz mundial. Bueno, pero se quiere que Cristo venga ya. ¿Ok? Pero la realidad es que eso demuestra que muchas veces el ser humano está esperando esa solución instantánea a las situaciones. Que yo quiero que froto, hago. Bueno, este es mi deseo y que se cumpla inmediatamente. Y eso me llevó a mí a meditar un poco en por qué nosotros como cristianos, creyentes, y si no eres creyente, pero alguna vez has pensado en esto, a veces queremos que Dios nos solucione las cosas así ya. Y se da la pregunta también de ¿por qué Dios no lo hace? Porque hay situaciones en nuestras vidas donde Dios no te da la solución. Dios pudiera hacerlo. Dios es Dios. Dios es omnipotente, todopoderoso, ¿cierto? Omnisciente además. Por lo tanto, Dios pudiera solventar nuestras situaciones, sea cual sea de salud, sea familiar, sea económica, ¿me entienden?
sea de temas emocionales, pudiera hacerlo inmediatamente. Pero realmente Dios deja que nosotros pasemos el proceso. Dios permite que nosotros caminemos. Y podemos ver en esta historia que les decía, que es muy famosa, que Aladín, ¿qué hace? Al principio, ¿cuál es el primer deseo que él pide? Convertirse en príncipe. ¿Ok? Porque la versión actual dice que, bueno, que él salió de la cueva, pero que fue porque le montó una rampa al genio y el genio lo sacó. ¿Ok? De la cueva. No fue contado como un deseo. Pero su primer deseo fue convertirse en príncipe. ¿Para qué? Para conquistar a la princesa, a la hija del sultán. ¿Ok? Muchos varones quizás anhelan eso. Señor, conviérteme en príncipe para conquistarla. ¿Ok? Pero sí se le dio el deseo. El deseo se cumplió. Se convirtió en príncipe. Pero había algo. Realmente en su interior, en su yo, no lo era. Era un simple muchacho que no tuvo realmente la educación y la formación para ser príncipe, porque creo que hemos hablado eso en prédicas anteriores, pero cuando hablamos de la realeza, un niño que crece en la realeza es formado desde que nace para ejercer el cargo. Lo enseñan, lo instruyen, incluso se convierten en militares, hacen para la academia militar y todo para trabajar, para poder ser el comandante en jefe de su nación. Entonces, te das cuenta que en esta historia Aladín no tuvo esa preparación. Era un simple y mero deseo del corazón. Muchos tenemos deseos. Levante la mano quien tiene deseos y anhelos que aún quizás no se han cumplido. Todos. Todos. No sé, el que sea tener una empresa, tener paz, tener una familia estable, tener dinero, ¿cierto? Tantos deseos, tantos anhelos. Que mi familia se reencuentre, que no haya discordia, que me perdone mis errores, el que sea. Pero la realidad es que nosotros muchas veces esperamos que las cosas cambien por un simple toque, por un simple frote de la lámpara. Y sí, pasa algo con Dios. Dios, en la palabra vamos a encontrar distintas historias donde la gente tiene un encuentro con el Señor, donde la gente tiene realmente un encuentro con Dios cercano y se solventa algo en ese momento. Pero ¿qué pasa de ahí en adelante? ¿Qué pasa de ahí en adelante? E incluso ¿qué pasa antes de? Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en la historia de la viuda y las tinajas de aceite, ¿qué pasaba antes? Ella estaba echada a morir porque no tenía cómo pagar la deuda. Y le iban a quitar a su hijo y iba a morir. ¿Cierto? Pero ¿qué sucede? Esa era su actitud. Llegó el profeta, pasó lo de las tinajas. ¿Y qué dice la palabra allí? Que ella luego tuvo para vender. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo que trabajar. Que ella no se podía quedar todavía con la actitud en su mente de echarse a morir. Porque es que no, ahora tienes para. Esa es una de tantas historias. Ahora, realmente cuando nosotros esperamos que las cosas en nuestra vida cambien por ese encuentro con Dios de la noche a la mañana sin nosotros cambiar antes, entonces puede ser que eso se repita. Podemos ver el ejemplo de los 10 leprosos que fueron sanados por el Señor, de los cuales uno de ellos solamente, solo uno de ellos se regresó a agradecer. Imagínense ustedes, o sea, si usted entra un poco en ese pensamiento, imagínense que usted es uno de esos 10 leprosos que tendrían quién sabe cuánto tiempo con esa enfermedad, una enfermedad que en la cual eras descartado, en los cuales tenías que vivir a las afueras de la ciudad, en las puertas, porque no te dejaban estar adentro de la ciudad, porque te apedreaban, porque era una enfermedad sumamente contagiosa. El COVID, pues. El COVID, cuando el tema de la pandemia, ¿qué pasa con el COVID? ¿Usted tiene COVID? Todo el mundo lo veía de lejos. ¿Y que usted tiene COVID? No te le acerques. ¿Es o no es? Así era la lepra. La cuestión está en que estos leprosos fueron sanos. Recibieron el deseo de su corazón en ese momento. Yo creo que todos desearían ser sanos porque iban a morir, porque era una enfermedad súper terrible, que todavía lo es, pero gracias a Dios hoy tiene tratamiento. Y
porque se te va cayendo la piel a pedazos y te va pudriendo la piel y se cangrena. Imagínense nada más el olor de tu propio cuerpo. Terrible, ¿verdad? Entonces, imagínense esa situación en su propio cuerpo. Y el Señor lo sanó, el Señor cumplió el deseo de su corazón en ese momento. Y que no le agradecieran. Qué terrible, ¿verdad? ¿Usted no le agradecería? Yo creo que yo lo abrazo, lo beso, me le encaramo en la espalda, lo tiro para el piso. De la emoción. Y la cuestión está que muchas veces Dios no permite que se den las cosas instantáneamente porque no aprendemos, no crecemos muchas veces, sino que estamos buscando ese Dios de la lámpara mágica. Ese Dios, yo quiero este deseo, Señor, yo quiero que mi matrimonio se arregle, yo quiero que mi papá y mi mamá estén mejor conmigo, yo quiero que mis amigos me quieran, yo quiero ser exitoso, yo quiero tener dinero, pero resulta que no me quiero levantar temprano, resulta que no quiero esforzarme y aprender cosas nuevas para poder ser exitoso. No puedes ser, no puedes. Yo quiero ser un predicador que viaje a las naciones, pero ni siquiera te gusta leer la Biblia. ¿Cómo va a pasar? Cuéntame, porque Dios no va a llevar a nadie que no esté lleno de Él, pues. ¿Para qué? ¿Para qué? No, o sea, yo no. Entonces, la cuestión es que esperamos que Dios nos saque muchas veces de la desesperación, de la tristeza, de la frustración, de la pobreza, pero así. Pero nosotros seguimos muchas veces con la misma actitud que venimos antes de ese encuentro. Entonces tenemos esa actitud y queremos, pero no cambia nuestro pensamiento, no cambia nuestra forma de accionar. Hay un dicho en el mundo que dice, eres lo que comes, ¿cierto? Yo recuerdo de un comercial viejito, creo que era de un antiácido, que decía, eres lo que comes, y salió una mujer así vestida de una dona gigante, porque la mujer lo que comía era pura dona. Exacto, y come lo que eres. ¿Qué sucede? Pasa lo mismo en nuestra actitud. Actuamos según pensamos. Actuamos según tenemos en el corazón el pensamiento. Queremos un anhelo, tenemos un sueño, tenemos un deseo, pero nuestro accionar es según nuestra lógica. Entonces decimos, bueno, Dios me puede solventar el problema, Dios puede solucionar esto, entonces bueno, yo voy a esperar que Dios haga. Pero yo sigo haciendo lo mismo. Y por supuesto, hasta que no haya ese cambio primero en nuestro corazón, ni en nuestro pensamiento, por supuesto yo voy a decir, bueno, vamos a esperar. Que tú te rindas y que tú decidas que Dios te cambie primero a ti. Eso es como las personas que oran porque, Señor, arregla a mi esposa, pero no oran, Señor, arréglame. Señor, quítame lo que tienes que quitarme. Señor, mira a mis hijos que están descarriados. Mira las juntas que tienen. Pero no oran ni buscan que, Señor, hazme un mejor padre. Hazme una mejor madre para ese muchacho, yo poder escucharlo y entenderlo. O entenderla. ¿Cierto? Entonces simplemente, no, es que este muchacho está descarriado. Y a veces no es el muchacho, a veces son las juntas las que están descarriadas. No, él es un santo. No me lo mire ni me lo toque. Es aquel. Ah, no, sí, está bien, pues. Yo tuve amigos así en la adolescencia, que para ellos su mamá, ellos eran unos angelitos. Le faltaba era las alitas y la aureola. Pero dejar que fuera a la casa para que vean qué hacían. Que decían, no vale, pero tú estás loco. ¿Me entienden? Entonces, la cuestión está que realmente nosotros tenemos algo que hacer antes de ese deseo. Y te necesitamos primero, lo primero es necesitamos dejar de ver a Dios como ese Dios de la lámpara. ¿Por qué? Porque entonces empezamos y yo no estoy hablando de que usted hable con fe. La Biblia enseña de la fe, que la fe es llamar lo que no es como si fuese. ¿Cierto? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué sucede? Una cosa es que uno hable en fe. Y otra cosa es que uno simplemente diga cosas al aire, ¿verdad? Por primeramente callar el pensamiento. Vamos a poner un ejemplo, quizás banal, hasta físico. Yo me veo en el espejo y yo me veo que estoy con unos kilos de más, pero yo declaro que estoy flaco y que no voy a engordar ni un kilo más, pero sigo comiendo
chatarra todos los días. Y no dejo, y ni siquiera salgo a caminar media hora, por lo menos media hora. ¿Saben cuánto recomiendan los cardiólogos que camine uno diario? 1 hora. 1 hora. Ahora la pregunta es, ¿de verdad caminamos 1 hora? Los que trabajamos muchas veces sentados en un escritorio, no. Tengan la certeza de que muchas veces no caminamos 1 hora diaria. Entonces tú dices, ya va. Les voy a leer un versículo que está en 2 de Timoteo 4, del 1 al 4. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Escuche, te doy este solemne encargo. Esta es la versión NBI. Dice, predica la palabra. Punto 1. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. La versión Reina Valera dice a tiempo y a destiempo. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, estamos hablando de deseos, ¿verdad? Del genio de la lámpara. Sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Tremendo. Cuando uno se deja guiar solamente por el deseo que yo tengo en mi corazón, por el anhelo que tengo de que el genio de la lámpara me cumpla mi deseo, yo empiezo a rodearme de personas que solamente me van a decir lo que yo quiero escuchar. Porque el que me diga lo contrario no me gusta. Eso es como cuando tú le dices a un joven o a una joven, hija, ese muchacho no es. Mira lo que está haciendo ese muchacho. Ese muchacho no tiene fruto del espíritu. Ese no es, no te cases. Dice, sí, yo lo voy a cambiar, pastor, porque yo sé que Dios me dijo. Bueno, hija, está bien. Ojo, y no es que estoy echándole la tierra a los matrimonios. Lo que me refiero es que cuando vienen a uno como... Por lo menos mis hijos, si mis hijos vienen a pedirme consejo, papá, ¿tú qué piensas de mi novia cuando estén grandes, cuando tengan 28 años por ahí? A los 60, como dice mi hermano. Cuando tengan su edad de tener su novio para casarse o su novia para casarse, los varones, papá, ¿tú qué piensas de...? Yo te voy a decir mi opinión. Yo no te tengo que decir lo que tú quieres escuchar. Yo tengo que decirte lo que yo veo en esa persona realmente para que tú digas, mira, hijo, yo creo que esto está bien, esto hay que corregirlo, hay que estar atento en esto. No estamos buscando perfección, no se trata de eso, estamos buscando el fruto del Espíritu, en la gente, en la persona. Ahora, ¿qué sucede? Seguimos el versículo. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¡Qué increíble! Aladín es un mito. La historia de la lámpara de genio es un mito. No se conoce el origen a ciencia cierta, sino fue una historia que fue contada en la cultura oral de la época. Por lo tanto, se convierte en un mito y empezamos a ver ese Dios de que Dios me va a complacer todos mis deseos y todos mis anhelos de mi corazón porque Dios es Dios y yo soy bueno. Entonces, nosotros podemos llegar a pensar desde niños, porque muchas veces se nos inculca eso en la cultura, de que si nosotros hacemos lo que Dios quiere, Dios nos va a dar lo que queremos. ¿Es o no es? Como padres muchas veces somos así, o los niños también. Bueno, si te portas bien, te doy el caramelo. Si te portas bien, te dejo jugar con el PlayStation. Si te portas bien, vamos para el parque. Y pensamos que Dios actúa de esa forma. No por la voluntad de Él, sino por mi voluntad. Y esa es la cuestión con el genio de la lámpara. Que el genio de la lámpara cumple el deseo de su Señor. Ahora la pregunta es, ¿quién es el Señor? ¿Él o tú? Esa es la pregunta. Porque si el Señor es Él, la voluntad tiene que ser la de Él, el deseo de Él, el anhelo de Él, no el tuyo ni el mío. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Entonces, por eso es que, dése cuenta. Cuando de verdad uno está sumido en ese tema de los deseos propios del corazón, la gente que te habla alrededor te dice eso, lo que tú quieres escuchar. Te dice lo que tú quieres escuchar. Entonces, tú empiezas a ponderar. Si te vas mucho hacia el tema de la carne, te vas a ir para allá.
y vas a estar escuchando solamente eso. Y dice ese versículo allí que dejas de escuchar la verdad. Ahora, ¿quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Deja de escuchar a Cristo, deja de escuchar lo que dice Él en su palabra por cualquier otra cosa que tiene tu propio anhelo de corazón. Entonces, ahí está lo delicado del asunto. En que Dios no nos da las cosas por complacer nuestros propios caprichos, ni por mi propio anhelo, ni mi deseo. Claro, vemos en la historia de Aladín que el deseo de ser príncipe es un deseo que viene desde la inmadurez. ¿Cierto? Yo creo que nos pasaría a todos en algún punto, que si viene Dios y te dice, bueno, mira, aquí tienes este poco de plata, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, comprarnos algo carísimo. ¿Pero por qué? Vamos y nos compramos lo más caro, porque es que eso... Yo aprendí, me enseñó mi pastor en una oportunidad, me dijo una frase que eso se me quedó grabado en la cabeza, y me dijo, Luis, hijo, que sea caro no quiere decir que sea bueno. Qué increíble eso. Porque eso te rompe la estructura. Porque tenemos esa mentira en nuestra mente de que porque algo es caro es mejor. No, simplemente tuvo mejor marketing. ¿Ok? Tuvo mejor marketing. Por lo tanto, ese marketing lo que te lleva es a que realmente tú creas que eso es mejor. Pero no quiere decir que sea cierto. Ahora, dice además, el versículo 5 dice, tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dice, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Tremendo, ¿verdad? Y usted dirá, no, pero es que yo no soy evangelista, pastor. No, pero yo no estoy diciendo que usted es evangelista. Yo estoy diciendo que el ministerio que Dios nos da es que predica su palabra, lo repito, predica su palabra, persiste en hacerlo, sea o no oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar a toda persona. Eso no quiere decir que es porque tú seas el pastor, el apóstol, el evangelista, el maestro. No, no, no. La instrucción de Dios para nuestra vida es predicar la palabra. Donde sea que estés, predica la palabra. Ahora, el tema está que nosotros muchas veces, como tenemos el anhelo y el deseo de tener amigos que no nos miren feo, no les decimos nada. ¿Es o no es? No, yo no le voy a decir nada a este muchacho porque... Y los abrazamos y les aplaudimos hasta las cosas que no están bien. Porque no es que él es mi amigo y yo no puedo decirle esto porque se me va a ir. Bueno, pero es que pasa que muchos predicadores, muchas iglesias empiezan a predicar lo que no tienen que predicar para que la gente no se les vaya. Pasa. Entonces se empieza a hablar de solamente lo que tú quieres escuchar, porque es que te vas a ir. Bueno, déjeme decirle, se lo digo con todo respeto y toda franqueza, eso no es aquí. Porque si a usted no le gusta, bueno, mire. Y no lo digo para que se ponga bravo conmigo. Lo digo para zarandear un poquito su pensamiento, porque realmente cuando uno ama a alguien, uno le va a decir las cosas y las verdades que tiene que decirle. ¿Me entienden? Una vez más, aprendiendo de mi pastor en esas cosas, una vez estábamos solventando una situación y yo hablaba con él, ¿no? Y él me decía, bueno, Luis, pero ¿qué es lo que puedo perder? Dinero. Dios me da más. ¿Me entienden? Y fue una lección para mí esa frase, porque nosotros tendemos, cuando hablamos del punto de vista económico, no se puede, esto hay que guardarlo, esto no se puede tocar, esto. ¿Cómo puede ser que se te dañó eso? Bueno, porque se dañó, pues. Las cosas se dañan. Todo tiene un tiempo de vida útil. Hasta nosotros, oigan. Dios permite que nosotros tengamos un tiempo de vida útil y partimos. Y se acabó el tiempo en la tierra. ¿Ok? Entonces, realmente tenemos que sacarnos de nosotros ese afán de protagonismo muchas veces. De exhibición, del querer realmente que nos vean o que me reconozcan, porque evalúe cosas que usted propiamente ha hecho en su vida. ¿Por qué las ha hecho? ¿Por qué las hace? ¿Por qué estudió esto? ¿Por qué se dedicó a tal cosa? ¿Por qué hace aquello? ¿Cuál es el motivo de eso? Que te vean
que digan, oye, tú puedes, tú sí puedes, tú tienes plata, tú tienes poder, tú eres reconocido. ¿Cuál es el motivo de eso? Yo aprendí en lo personal que muchas de las cosas que yo hice en mi vida, que hoy aprendí y puedo hablar de eso, las hice porque yo quería que me reconocieran algo. Lo que sea, que me reconocieran. Por lo tanto, dice, pero ya va, cuando cumplías algo, cumplías la meta, vamos a suponer, hiciste un curso de orfebrería. Yo no hice curso de orfebrería, ¿no? Pero hiciste un curso de orfebrería. Si tú hiciste el curso de orfebrería por hacerlo, por aprender algo, y más nunca lo hiciste. Terminaste el curso, te dieron el certificado y lo guardaste. Y más nunca agarraste nada de orfebrería. Solamente para que te tomaran la foto con el certificadito y qué. Pácata, guardado. ¿Usted ha hecho cursos así? ¿Y por qué no le está sacando provecho? Pues? ¿Por qué no está usándolo para algo de Dios? ¿Por qué no está usando? Entonces, ay, es que yo no sé, pastor, cómo hacer, la situación está muy difícil. Ay, ¿tú qué sabes hacer? Bueno, pero es que yo hice un curso de esto, de punto de cruz, de aquello. ¿Por qué no estás haciendo eso? Pues? Porque ese es el recurso que Dios te dio. Porque déjeme decirle que quizás usted cree que eso lo puede hacer todo el mundo, pero no es así. No es así. Eso que usted hace, como lo haga, no lo hace de la misma manera otra persona, así sepa lo mismo que tú. Porque verdad que usted se va a comer una pizza en una pizzería y sabe de una forma y se va a otra pizzería y sabe de otra. Y es la misma técnica, es la misma masa, es los mismos ingredientes, son las mismas cosas. Lo que cambia es tu sazón. ¿Qué puso Dios en ti? Entonces, por eso les digo, lo hiciste para que te reconocieran, entonces muere a eso, muere a ese narcisismo, muere a ti mismo para que realmente pueda venir cuál es el anhelo de Dios en ti. En esa cosa, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, entendemos que en este punto muchas cosas externas nos afectan. La sociedad, la cultura, el entorno, claro, nos afecta y nos lleva muchas veces a salir de allí, ¿no? Pero se trata de que nosotros podamos ponderar el tema del deseo y el placer. Porque el tema está que el Aladín, volviendo a la historia de Aladín, estaba buscando con placer el deseo de su corazón porque le generaba placer. El tema de tener el dinero, de ser poderoso, de tener que lo mandaran y todo aquello. Pero realmente eso no era lo que él necesitaba. Tanto así que el último deseo, el segundo deseo cuando se iba a ahogar, que el genio, un deseo por descarte. Y el tercero fue para liberar al genio. Porque el tercer deseo ya lo había madurado, había entendido que eso no era lo que él necesitaba. Entonces, no podemos realmente vivir un evangelio a la carta. ¿Qué es un evangelio a la carta? Que yo tomo esto que me gusta, cuando tú vas a un restaurante y te vas a comer algo, tú no escoges todo, ¿verdad? Tú dices, bueno, yo me voy a comer este carpaccio de lomito. Esta paella española, ¿verdad? Valenciana. Esta es la que yo quiero. Tú no escoges todo. Pero en el evangelio no puede ser así. El evangelio o es todo o es nada. Tú no puedes decir, bueno, yo soy medio cristiano. Yo voy a medio escuchar a Dios. Yo voy a medio obedecer. No se puede. Nosotros necesitamos tomar la decisión completa. Es decir, este deseo, este anhelo, yo lo entrego a Dios. Y Dios verá qué va a hacer con eso. Y tú esperas. Ya hablamos del cómo esperar, del cuánto esperar, ya eso lo hablamos. Pero la realidad es que nosotros tenemos que dejar de buscar ese evangelio de la carta que realmente lo que hace es alimentar mi oído y mi lógica, pero realmente no el Espíritu de Dios en mí. No alimenta mi espíritu. Porque la cuestión está que eso va a alimentar es solamente el alma, el deseo, el placer que me puede generar de alcanzar X cosa. Y entonces, ¿qué diferencia tiene eso de las personas? ¿Saben? Hay un programa que me gusta mucho, que valga el comercial, que se llama Alerta Aeropuerto. ¿Ustedes lo han visto? Ahí siempre se caen los que van de narcomula, se caen con los kilos, como dicen por ahí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esas personas llegan allí? ¿Están desesperados? Algunos por codicia, algunos porque tienen una situación y necesitan resolver urgentemente,
Entonces agarran y quieren pasar un kilito, algunos no pasan un kilito, algunos quieren pasar hasta 20. Y usted lo ve no solamente en los aeropuertos, sino a nivel de fronteras terrestres, que es increíble, porque como disfrazan el tema de los camiones, como meten es increíble. O sea, uno siempre dice, si el ser humano que hizo eso tuviera el ingenio para hacer lo bueno, el mundo fuera distinto. ¿Ok? Pero la cuestión está que esas personas están allí muchas veces porque se dejaron guiar por ese deseo del alma. No vale, yo voy y hago esto, dejo allá. Porque es que se multiplica así. No le voy a dar cifras para que usted no diga, bueno, pero... Con decirle, por ejemplo, si esa persona invierte, por decirles un número, $2,000, transportan eso y se ganan 40,000. ¿Es tentador o no es tentador? Claro. Pero pones en riesgo ¿qué? Todo. Tu libertad, tu vida, todo, tu familia. Entonces, si tú empiezas a escuchar solamente el deseo y el anhelo de tu corazón, tú vas a decir, no, pero yo necesito esos reales. No vale, eso facilito. No, yo voy tranquilo, mira, yo soy un tremendo actor, voy poker face, nadie se va a dar cuenta. Pero la cuestión es que empezamos a buscar ese genio de la lámpara, por ponerles un ejemplo, ¿no? Pero realmente la palabra nos enseña en 2 Corintios 4:5, nosotros no predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Por lo tanto, nosotros al querer hacer esas cosas o al querer cumplir los propios anhelos solamente porque a mí me dio la gana, estamos predicando el yo. El yo. Por eso es que usted escucha que hoy día hay tantas coach y tantas cosas de tú lo puedes lograr, tú lo puedes alcanzar, dale que tú puedes, que tú eres fuerte. Eso está muy chévere. Pero la realidad es que eso sin Dios es vacío. Eso es vacío. Está muy bien, es motivacional, yo estoy de acuerdo, motívese. Bueno, ponga la canción de Rocky en la mañana y salga para la calle así como que va a dar puño. Está chévere. Pero la realidad es que eso sin Dios es vacío. Porque vas a quizá alcanzar una meta en lo natural, ¿verdad? O vas a lograr algo hasta algún punto, pero no te va a ser suficiente. Y por lo tanto vas a querer buscar más. Y vas a querer buscar más. Y vas a querer buscar más. Eso es como la persona que busca su desahogo en el sexo. Entonces se acuesta con uno, se acuesta con otro, se acuesta con otro, pero siempre está vacío. Y cuando llega a ver un esperpento ahí tirado porque nadie lo quiere. ¿Por qué? Porque, bueno, porque tú eras monedita, digo, tú estabas en la mano de todo el mundo. Le decían la pasamano. No, no puede ser. ¿Me entiendes? Y eso es una realidad. Muchas mujeres y jóvenes lo viven. Que tienen una edad, entonces, bueno, quieren tener living la vida loca y llegan a cierta edad y después dicen, bueno, ahora nadie me quiere, nadie quiere estar conmigo. Pero espérate un momento. Y no estoy hablando de mujeres creyentes, estoy hablando de mujeres del mundo que no tienen a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente están esperando y están buscando esa solución de tener a esa persona en su propio conocimiento, en su propio deseo, en su propio anhelo de querer cumplir su placer. Entonces, claro, y hombres también, ojo, hombres también. Entonces después llegan a los yo conozco más de uno que llega a los 50 y entonces están deprimidos. No, porque es que nadie me quiere, porque es que nunca tuve hijos, es que, bueno, pero tú tuviste la oportunidad. Lo que pasa es que no te dio la gana. ¿Por qué? Porque no quisiste enseriarte, no pusiste poner pies en la tierra y hacer tu familia formar bien. Lo que pasa es que tú querías era tener una vida como de jovencito, así, de jovencito mundano, pues. ¿Qué es lo que pasa? Hay algo que debería deleitarnos más que cualquier otro deseo que pueda darnos ningún genio. Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Seguimos hablando de los deseos. Porque fíjate que no estoy hablando en este punto que es que Dios no quiere cumplir tus deseos. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que Dios va a cumplir los deseos en tu corazón que estén alineados a Él. Pero resulta que yo me deleito más en otras cosas que en el Señor, que en buscarlo en su palabra, que
que el meterme con Él. Entonces, ¿cómo va a cumplir Dios tu deseo? Yo tengo la certeza, yo les voy a decir algo. Yo hoy día entiendo por qué a mí cuando yo estaba joven, bueno, estoy joven, pero más joven, porque a mí Dios no me daba dinero. No me permitía tener dinero. Yo trabajaba y, por supuesto, tenía para mis gastos. Pero una cosa es tener para tus gastos, otra cosa es tener eso que te sobre. Son dos cosas diferentes. Porque yo estoy seguro que en ese mundo me hubiera perdido. Me pierdo. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que cuando yo tenía 15, 16 años, mi sueño, yo me dormía pensando en el carro que quería, la casa que quería, en los sueños que yo tenía a nivel económico. Esa era mi canción de cuna. ¿En serio? O sea, me dormía, bueno, a mí me gusta tal carro, y pensaba en el carro, y cómo era el carro, y el color, y todas estas cosas. Y así me quedaba dormido. La casa, me gusta una casa así, y me iba pensando en la casa y todo. Tanto así que hasta como a mí me gustaba el tema de la ingeniería y la arquitectura, porque soy ingeniero, ¿verdad? Pero yo me ponía hasta a dibujar lo que era el boceto de cómo era la casa que yo quería. Imagínense ustedes. Y eso está perfecto. ¿Pero para qué? Porque yo quería rumbear con mis panas, porque yo tenía que invitar a mis amigos para la casa, porque yo quería irme para la playa. Era eso lo que yo quería. No era porque yo quería ser un tipo serio, responsable. No. Era porque yo quería estar de rumba. Entonces ella me dijo, no, papito, voy a trabajar para McDonald's. Voy a trabajar para allá. ¿Me entienden? Pero entonces, realmente por eso uno evalúa, ¿por qué a veces Dios no me cumple ese deseo en mi corazón? Es porque quizás si te lo da, te pierdes. Te olvidas de Dios. Y claro, Dios siempre es un buen padre y si uno regresa como el hijo pródigo, siempre Dios te va a recibir con los brazos abiertos, pero ¿cuántas cosas vas a vivir? Entonces Dios prefiere decirte, no, hijo, mejor no. Mejor no. Mejor quédate así, yo te voy a dar lo que necesites, no te preocupes. Entonces, la cuestión está que muchas veces, entonces estamos bravos con Dios porque no me cumplió el anhelo de mi corazón. Porque yo trabajo y porque yo hago, o porque aquel que yo quería me dejó. Y bueno, pero ya va. A lo mejor no era. Muchos de esos deseos en nuestra vida se vuelven deseos viejos, deseos de antaño, deseos de hierro, toda la vida en eso, ¿no? Yo creo que, por eso digo, uno llega a pensar que mientras mejor se porte, más te va a dar Dios. Pero ahí, cuando nosotros pensamos en la parábola de los talentos, le hago una pregunta. ¿Dios le dio al que multiplicó los talentos más por hacer o por querer? Por hacer. Porque nosotros podemos querer muchas cosas. Pero entonces por eso digo, el genio de la lámpara, el tema con el genio de la lámpara es que la gente se queda de brazos cruzados esperando, frotando, bueno, yo tengo tal deseo. Pero realmente Dios va a bendir a medida que tú hagas, porque tu accionar te va a mostrar, le va a mostrar a Dios y te va a mostrar a ti realmente dónde está tu corazón. Tú estás haciendo por qué y para qué. ¿Cuál es la intención de lo que tú haces? Vamos a poner un ejemplo, tú estás levantando una célula y vas a llevar a la gente a predicar, ¿para qué? ¿Para que la gente conozca a Cristo o para que te alaben a ti? Ahí está el tema. Tú vas y quieres tener dinero, ¿para qué? Para tú decir, yo soy uno de los más ricos de la tierra. O para decir, ¿quién necesita ayuda? Que para yo ayudarlo. Ahí está el tema. Entonces, son cosas que hay que pensar, ¿no? Por eso es que el evangelio, lo que llaman el evangelio de la prosperidad, por eso es que es tan exitoso. Y por eso es que es tan antibíblico. Porque tú puedes decretar lo que te dé la gana, pero si no va a ser la voluntad de Dios, no va a ser la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque entonces todo es billete, declara y pacta aquí, ven para acá y dame los reales aquí y tal, porque Dios te va a multiplicar por 30, por 20, ajá. Pero cuando tú realmente vas a la realidad, Dios te llama a ser buen mayordomo. Si hablamos de finanzas, o si hablamos de tiempo, si hablamos, ¿verdad? Ser buen mayordomo. Sí, sembrar, dar con un corazón de dador alegre. Sí, claro que sí. Pero los que estaban acá cuando estaba el pastor Pedro acá en Caracas que predicaba decía, si Dios te da a ti $1.000.000, el diablo te va a poner 1 millón de mendigos para que tú le des $1 a cada uno.
Porque tú crees que tienes tan buen corazón que le vas a dar $1 a cada uno y tú vas a ser 1.000.001 pobre, va a ser más. Tú y los demás. No es mejor tener, Señor, dame sabiduría que hago con este $1.000.000 para invertirlo bien, Señor, para ayudar a muchísima gente. Es diferente el pensamiento. Es diferente. Tremendo, ¿verdad? La cuestión es esa, que muchas veces pasan los años, pasa el tiempo y seguimos pensando de la misma manera. Y incluso ya estando en Cristo. Y entonces empezamos a pensar que es que Dios es el Dios de la lámpara mágica. Y Dios siempre me va a escuchar mi capricho, mi deseo, mi anhelo, porque es que yo soy su hijo. Ahora le pregunto a los padres, o a los tíos, o a los abuelos. ¿Usted le da a su hijo siempre todo lo que quiere en todo momento? ¿Verdad que no? Entonces, los padres, los buenos padres, no le dan a sus hijos todo en todo momento cuando el hijo se lo pide por capricho. Entonces, ¿por qué nosotros nos comportamos con Dios como que Dios tiene que cumplir mi capricho porque yo, porque yo soy el hijo de Dios? No es así. No es así. Realmente Dios va a ver qué te conviene y qué no te conviene. Y si ese deseo de Señor está alineado a su corazón, dice, bueno, sí, hijo, toma, es el momento. O si no te va a decir, hijo, no, todavía no, espera. No es el momento. ¿Por qué? Porque quizás vas a hacer locura. Entonces, eso es algo a meditar. En lo personal, cada uno en lo individual, de lo que le esté pidiendo a Dios, del anhelo que está en su corazón. Señor, ¿por qué esto no ha pasado? ¿Qué tengo que cambiar en mi corazón? ¿O qué tengo que cambiar en mi pensamiento para que esto se dé? ¿En qué estoy mal? Porque el tema está en el reconocer que quizás ese anhelo me está desviando de verlo a Él. Ese es el punto. Entonces, fíjense que la palabra deleítate, que dice ese versículo en el Salmo, en el hebreo original, viene de una raíz que indica disfrutar mucho algo, saborearlo. O sea, cuando te está hablando de deleítate en el Señor, es que saborees de su presencia, de su palabra. Dice el Salmo en el Salmo 119, 103, habla de que cómo puedo yo saborear a Dios. Dice que su palabra resulta como la miel. Eso dice el Salmo 119. La palabra de Dios debe resultar en nuestra vida como la miel. Ahí empiezas a deleitarte en su palabra, a deleitarte en Él realmente. Entonces, claro, cuando tú empiezas a deleitarte en el Señor y en su palabra, Dios empieza a cumplir los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios sabe que entonces tu corazón está alineado al de Él. Ahora les pregunto, por eso es que les decía que no se trata de que tan bien me porto para que Dios me dé, porque déjeme decirle que la palabra nos enseña que David fue un hombre que fue asesino, ¿verdad? Y que fue adúltero porque se fue a acostar con la mujer del otro. ¿Fue no? Pero también dice la palabra que David tenía un corazón conforme al de Dios. Yo también. Amén. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que David, al tener un corazón conforme al corazón de Dios, no se trataba de que él no era un hombre que pecaba, porque pecaba, sino que cuando era necesario él se arrepentía y su anhelo y su deseo siempre fue agradar a Dios. Cuando cayó en el pecado con Betsabé fue porque decidió cumplir su propio deseo. Tanto así que llevó a su esposo a morir en guerra. Lo mandó ¿sabe cómo se llama eso? Abuso de poder. Abuso de autoridad. Claro, porque él era el rey. Él era el que mandaba. Dijo, mira, a este hombre mándamelo para allá, para allá. Entonces, ¿qué sucede? Él se aprovechó de la situación y se quedó con la esposa. Eso fue algo que le trajo consecuencias. En lo natural le trajo consecuencias. A Dios no le gustó. Pero aún así, era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque buscaba siempre que sus deseos y sus anhelos estuvieran alineados a los de Él. En ese se cayó. Se cayó. Como dice Marcos Witt, él dice que cuando él escuchaba, había un predicador, un señor muy mayor que decía que uno tiene que cuidarse de la fama, la lana y la dama. Esas son las tres cosas que deben cuidarse los predicadores y toda persona que sirve a Dios. Cuando se refiere a la dama, se refiere a la fama porque te daña el corazón, la lana porque te puede dañar también el corazón por codicia, y la dama porque te puede hacer caer en cosas como las de David. En el caso de las mujeres también, con los hombres, igualito. Entonces, te lleva a que uno debe ser cuidadoso en esas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios,
a tal punto que nos resulta dulce como la miel, entonces nos empezamos a saborearla. Ya tú sabes que no puedes estar, no te gusta estar haciendo nada sin conocer de la palabra de Dios. Porque te agrada, es como que, ¿a cuánto les gusta el chocolate? Levanten la mano. Entonces, ¿usted se imagina que usted nunca en su vida pudiera comer chocolate? Terrible, ¿verdad? Terrible. O que te regalen una torta y te la den de guanábana y no te gusta la guanábana. A mí me gusta la guanábana. Pero conozco gente que no le gusta la guanábana. ¿Cómo es eso, Dirio? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que realmente el poder deleitarnos porque eso nos lleva a conocer a Dios de cerca. Y no lo estamos buscando por un intercambio o por algo, sino simple y llanamente porque queremos que Dios esté con nosotros. Ya el que cumpla mis deseos, ya eso es otra cosa, eso pasa a segundo plano. Eso es mi vida, porque ya mi interés allí es que Dios esté conmigo. No que cumpla mis deseos. Por lo tanto, como Dios ya conoce eso, entonces Él cumple el anhelo de tu corazón. Bueno, hijo, ¿qué quieres? Ah, bueno, toma. Por eso es que cuando nosotros estamos ya tan alineados a Dios, nuestros deseos empiezan a convertirse en los deseos de Él. Por eso nos los da. Porque tu deseo ya ahí es que la gente conozca al Señor, que la gente sea salva, que la gente tenga paz, que la gente sea sana, ¿cierto? Llevar a otros a Dios. Entonces él dice, ah, bueno, sí, ya está alineado. Vamos a darle los deseos que él necesita. Entonces, ¿a qué los quiero llevar yo con esto hoy? Con esta historia, o esta historia del genio de la lámpara, y con esta palabra de a dónde están nuestros deseos. A que realmente nosotros podamos meditar cuáles son los deseos de mi corazón hoy. ¿Qué es lo que yo anhelo hoy? ¿Cuál es ese deseo? ¿Se ha cumplido? ¿No se ha cumplido? ¿Por qué no se ha cumplido? Ah, no se ha cumplido. Bueno, Señor, ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué no se ha cumplido? Quizás es un anhelo que es propiamente de la carne. Porque yo estoy seguro, ahora fíjense en esto, que si David le hubiera preguntado a Dios si era posible que él se quedara con Betsabé, Dios le iba a decir no, porque esa mujer ya tiene marido. ¿Me entienden? Esa mujer ya tiene su marido. ¿Y Dios qué le iba a decir? No, papá, mira para otro lado. Ah, pero él no, él buscó alcanzarla en sus propios medios, por sus propios medios. Y lo llevó a caer en ese pecado, ¿no? Entonces, esos deseos buscan darle gloria a Dios o buscan satisfacer tu naturaleza humana, tu carnalidad, tu ego. Entonces, ¿esos deseos buscan el reconocimiento del mundo o buscamos con esos deseos el reconocimiento de Dios? Entonces empieza a ponerse la cosa más difícil, ¿no? Ya va, este es mi deseo. ¿Por qué tengo este deseo? ¿Para qué quiero este deseo? Y cuando tú empiezas a darte cuenta que algún deseo está más inspirado por lo carnal que alineado a Dios, entonces empieza a descartarlo. Empieza a descartarlo. O busca que se alinee a Dios. Porque Dios lo va a santificar completico ese deseo. Por eso le digo, Dios pudo haber hecho con esa historia de David y Betsabé, tuvo que ser así porque era la forma que Dios lo pudiera plasmar en la palabra. Pero, ¿qué pasa si David hubiera hablado con Dios ese asunto? Quizás el esposo de Betsabé moría por causas naturales. Y le decía, mira, esa mujer enviudó y necesita un esposo. Y ahora sí puedes encargarte de ella y cuidarla. Hubiera sido otra cosa, ¿verdad? Otra pregunta que le dejo para su propia reflexión. ¿Estoy deleitándome en Dios? O sea, es decir, estoy saboreando mi relación con Dios. Estoy saboreando su palabra, lo que Él quiere decirme. ¿Ok? O sea, o estoy buscando manipular la relación con Dios o manipular la palabra de Dios para que se convierta en una relación como la de Aladino y el genio. Señor, yo froto aquí. Tu palabra dice, pedid y se os dará. Entonces, como yo digo, yo pido esto y aquello. Ese pedid tiene el condicional de que tiene que estar alineado tu corazón, al corazón de Dios. Ahora, nuestros deseos
fuera de Dios, pueden ser buenos deseos. Pueden llegar a ser buenos deseos. Pero el problema está de que si no tienen a Dios, ¿para qué buscarlos? Ese es el punto, porque si tú te estás deleitando en el Señor, te estás deleitando en la palabra de Dios, entonces, ¿para qué buscar un deseo más afuera de Dios? Por eso digo, los buenos deseos pueden existir fuera de Dios, muy buenas intenciones, muy buenas cosas por hacer, pero si no tiene a Dios metido en la ecuación, ¿para qué? ¿Para qué? Les hago esta pregunta. Hay muchos artistas famosos de Hollywood que van a África y adoptan niñitos y se los llevan para su casa. Y eso está muy bien, eso está lo vale, le cambian la vida a muchos niños. Pero eso soluciona el problema. Eso no soluciona el problema. Porque el problema que sucede en los países africanos, en ese ámbito de la orfandad, viene desde mucho tiempo atrás y radica en lo político, en lo social, en muchas cosas. Hasta en lo cultural y religioso. Entonces, ¿qué sucede? Eso no soluciona el problema. ¿No es mejor que esos artistas se pongan de acuerdo y dicen, mira, vamos a hacer este fondo para poder ayudar a esos países y que esos niños tengan realmente un futuro y que tengan a sus padres? ¿Sí lo ven? Que se les dé la cultura a esas personas, una cultura de no botar a los niños o de que se cuide, porque déjenme decirle que muchos niños son huérfanos porque mueren esos padres por VIH, por guerras, por hambruna, por muchísimas cosas. Ahora, por eso le digo, ¿en qué se deleita? O sea, ¿quieres vivir una vida plena y abundante con Dios o sin Dios? Yo prefiero con Dios. Yo. Y si realmente nosotros dejamos de pensar en las cuentas de los bancos, en el dinero, en los bienes, en los carros, en los negocios, así tengas solo a Dios, es más que suficiente. Lo demás es añadidura, dice Mateo 6:33. Eso es añadido, eso es una bendición. Y está bien, lo necesitamos para vivir en esta tierra. Claro. Pero el fin, la meta, no es esa. Eso es como que usted me diga a mí que el ser cristiano, el llevar la palabra a la gente, es la cumbre de todo, es hacer un evento. Pero eso no es el fin del evangelio, ¿cierto? El evangelio es que eso se mantenga, que se extienda. Que las personas se conviertan en discípulos de Cristo. Ni siquiera de uno, de Cristo. Entonces la cuestión está, por eso es que digo, ¿cuál es el fin? El fin del anhelo que tú tienes. Por eso le digo, y por eso lo llevé al tema de los eventos. Porque como cristianos podemos parecer muy loables y muy, no, es que yo voy a hacer un mega evento y eso fue la meta. No, pero es que la Biblia dice, id a ser discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hiciste el evento, pero hiciste discípulos? Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta. Porque eventos a nivel mundial cristianos hay muchísimos. Muchísimos. Unos grandes, unos pequeños. O sea, eventos hay constantemente. Por eso es que les digo, nosotros tenemos que aprender a ver cuál es mi meta, cuál es el deseo como cristiano. Ahora yo quiero ver la palabra, cuál es el deseo de que yo predique. ¿Cuál es el deseo para que yo alcance a aquel? Porque ¿qué pasa si tú le predicas a alguien y esa persona se va? ¿Te va a poner bravo? ¿Qué pasa si tú le predicas a alguien y esa persona se murió el día siguiente? Porque pasa, ¿vieron? Pasan esas cosas. Entonces, realmente, ¿cuál es la meta? Que la gente conozca de Cristo. Por eso es que el deseo de nuestro corazón tiene que morir, no puede tener ni ego, ni narcisismo, nada. Porque podemos mezclarlo y quererlo hacer también ver espiritual. No se puede. No se puede. Nosotros tenemos que realmente buscar deleitarnos solamente estar en el Señor, porque ya en sí eso es un logro. Y que no viene solamente de nosotros, sino viene del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque yo estoy seguro que muchos de nosotros, cuando comenzamos a conocer de Dios y comenzamos, pero nos costaba leer la Biblia, nos costaba. ¿A cuánto les cuesta orar? Sinceramente, francamente.
Yo creo que a todo el mundo en algún punto nos cuesta orar. Si estás cansado, si estás pasando una situación chimba, te cuesta. Te cuesta. Y hay gente que no le cuesta porque se siente como loco hablando solo. Pero es que no está solo. ¿Quién te dice a ti que está solo? Ese es el punto. Hay gente que le cuesta. Pero realmente, cuando tú empiezas a deleitarte en el Señor, tú empiezas a hablar con Dios así como que está al lado tuyo todo el día, pana tuyo ahí. Bueno, Señor, mira, tú sabes que empieza la comunión constante con Dios. Empieza una comunión que tú necesitas tener de la voz de Dios. Porque te deleitas de estar con Él. ¿Y por qué le digo esto? El tema de ¿por qué le cuesta orar? ¿Por qué te cuesta? Porque a veces tu deseo carnal es que no lo hagas. Tu espíritu quiere, pero tu carne no. No, es que estoy muy cansado, pero te cuesta a las 3 de la mañana viendo TikTok. Entonces, ¿qué sucede? El punto está que nosotros necesitamos ver en qué nos estamos deleitando. Deleitarte en Dios te va a llevar a hacer lo que tienes que hacer. Y el hecho de deleitarte en su palabra y en el Señor va a hacer que Dios cumpla los anhelos de tu corazón. Porque están alineados a los de Él. Nosotros realmente, creo que el ser humano siempre va a buscar eso. Alcanzar algo. O sea, eso es algo muy del ser humano. Ir más allá, alcanzar alguna meta. Pero el problema está cuando son metas meramente carnales a que sean metas que vengan dadas por Dios a nuestra vida. Es otra cosa. Es otra cosa. Cuando hablamos de iglesia, si Dios le dio a usted un llamado ministerial, ¿verdad? De hacer iglesia, muchas veces se nos mete en el que hacer iglesia es que vas a hacer multitudes y tienes que ser una iglesia gigantesca para... Pero es que Cristo solo tuvo una iglesia formal con 12. Había muchos discípulos, habían seguidores, hubo otros más discípulos, pero con los que hizo iglesia fueron con esos 12. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos entender que lo que quizás para nosotros puede ser pequeño, para Dios es grande. Por eso Dios enseña en su palabra que nadie tenga en menos tu juventud. ¿Y qué habla de la juventud? Muchas veces de desconocimiento, de inmadurez. ¿De acuerdo? Entonces, tiene una tarea, le dejo una tarea. Hoy cuando usted en su tiempo de oración, en su tiempo de búsqueda con Dios, dígale, Señor, muéstrame realmente cuál es mi anhelo. ¿Cuál es mi anhelo en mi vida? Pero búsquelo, como que dicen por ahí, con pelos y señales. ¿Cuál es mi anhelo? ¿Qué anhelo de verdad? Sincérese. Porque la cuestión es que Dios lo sabe. Dios sabe cuál es. Yo le preguntaba a Dios, por ejemplo, porque yo oro, por ejemplo, Señor, ayúdame a tener el dinero para ayudar a los muchachos, para ayudar a la gente a levantarse, ayúdame. Pero también oro y digo, Señor, de verdad, ya va, muéstrame si de verdad eso es lo que yo estoy diciendo es verdad o es un tema de puro charlatanería en mi corazón. ¿Me entiendes? Porque, no, por el amor de Dios me da realidad y después me ves por ahí paseando y sin ayuda a nadie. Porque el problema no es que pase, el problema es que no hagas lo que dijiste que vas a hacer. ¿Me entienden? Entonces, busque realmente cuál es ese anhelo. No lo espiritualice. No lo espiritualice. Porque, vuelvo y repito, si vemos la historia de David, ¿qué hubiera pasado si David le dice a Dios, oye Dios, pero es que esa mujer me encanta? Esa tipa no puedo dejar pensar en ella. Me encanta. Dios te va a decir lo que te va a decir. Entonces, dile, Señor, yo quiero, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello, por esto. Y Dios te va a mostrar realmente que si ese anhelo viene de Él o no. Si viene de tu carne o viene de su espíritu. Porque entonces empiezas a ver realmente si eres una persona que está caminando por lo espiritual o por lo carnal. Y si lo llevamos a lo ministerial, si cuando es carnal, si sientes que no te están aplaudiendo, entonces te sientes mal. Porque nadie te está aplaudiendo porque predicaste, porque cantaste, porque tocaste, porque estuviste. Bueno, estuviste. Pero realmente, si es espiritual, a ti tú no estás buscando que nadie te aplaude ni te reconozca nada. A ti lo que te importa es que la gente quede sembrada la semilla de Dios en sus corazones. Punto.
ahí comienza realmente esa humildad y ese deleite en estar con Dios. Amén. Póngase de pie para orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que eres tú, Señor, quien está en cada uno de nosotros. Te pedimos, Rey, perdón si en algún momento hemos dejado de deleitarnos en ti, si hemos dejado de buscar tu palabra, Señor, si nos hemos embelesado más con los deseos propios de nuestra carne, Señor. Si hemos querido, Señor, más el reconocimiento del mundo, de lo externo, que de ti mismo, Señor. Te pedimos, Rey, que en el nombre de Jesús podamos mirar más las cosas de arriba que las terrenales, Señor. Que podamos buscar primeramente el reino, como dice Mateo 6:33, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús, si hemos visto una relación contigo como la del genio de la lámpara, Señor, seas tú cambiando nuestro pensamiento. Que podamos buscarte por quién eres. Que en el nombre de Jesús anhelemos más tener cercanía contigo. De estar contigo cada día, Señor, más que lo que nos puedas dar, Señor. Que nuestros deseos y nuestros anhelos puedan estar alineados a tu corazón, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús, cada día que caminemos en esta tierra, podamos ver tus maravillas, podamos ver, Padre Santo, tu respaldo en todo. Por eso, Padre Santo, te pido que seas tú mostrándonos en este tiempo los anhelos propios en cada uno de nuestros corazones, si están alineados a ti. Que podamos, Señor, tener claridad en cómo caminar y en cómo alcanzar esos anhelos que estén inspirados por ti, Padre Santo. Pon en nosotros el querer como el hacer, y que en el nombre poderoso de Jesús nada nos aparte de ti, Señor. Te pido en este tiempo, Padre Santo, que bendigas las ofrendas, los diezmos de cada uno de mis hermanos, que bendigas sus familias, que bendigas y prosperes, Señor, cada cosa que ellos hacen por ti y para ti, que bendigas sus alacenas, que las sobreabundes en todo tiempo, Señor, que puedan ellos contar siempre con el mosto que sobreabunda en sus vidas. Te pido, Padre Santo, que reprendas a la oruga, al saltón, al revoltón en cada una de nuestras vidas y que multipliques, Señor, al 30, al 70 y al 100 por uno. Que siempre tenga la lluvia temprana y la lluvia tardía, Señor, en cada una de sus cosechas, Señor, y que en el nombre poderoso de Jesús podamos ver de una forma sobrenatural cómo tú con una semilla tan pequeña en la vida de cada uno de nosotros haces cosas enormes, Padre Santo. Te bendecimos. Bendice la semana de cada uno de mis hermanos. Bendice, Padre Santo, sus vidas, sus empleos, cada proyecto que tienen. Abre puertas, Padre Santo, en sus vidas. Y que en el nombre poderoso de Jesús podamos ver siempre un mover en cada paso. Guárdanos, guarda nuestras familias. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga.